hermanos, después de, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, pero creo que pasó como un mes, vamos a volver a Mateo 24 y vamos a seguir con nuestro estudio allí, nuestro estudio del Nuevo Testamento, que empezamos hace algo más de 2 años y medio, y ya estamos en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a ir avanzando según el Señor nos ayude. Hemos avanzado bastante en este capítulo, viendo distintas cosas de un pasaje que estamos tomando el tiempo necesario. No es lo más fácil de explicar, pero es un pasaje precioso y es un pasaje que nos da mucho consuelo, mucha esperanza, y también que nos convence de pecado. Cada vez que uno viene a este pasaje y ve las palabras de Cristo en el texto que nosotros tenemos como clave, ¿no? En el versículo 44 de Mateo 24 dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿no? Y tal vez uno lo lee así livianamente, o si lo lee profundamente y piensa, ¿no? Dice el Señor, también vosotros estad preparados. Y es un mandato, ¿no? Está hecho con un verbo en imperativo. Es un mandato del Señor: estad preparados. No es una sugerencia, no es algo que tal vez podríamos hacer, es algo en lo que nos tenemos que ocupar con diligencia, ¿verdad? Por eso digo, cada vez que nos viene este texto nos convence de pecado, porque estoy seguro que al examinar nuestro día de hoy, solamente el día de hoy, sin ir más atrás, vamos a encontrar que no estuvimos ocupados en esto, en muchos aspectos del día, en muchas cosas que hicimos. Vamos a encontrar que muchas cosas que hicimos sin el Señor directamente, por motus propio, ¿verdad? Vamos a encontrar que tomamos decisiones sin consultar al Señor, que tomamos decisiones y actividades sin tener en cuenta la esperanza que nosotros tenemos en lo eternal, y aferrándonos a lo terrenal y pasajero, ¿verdad? Y eso ha marcado nuestra vida en este día. Y ni hablar de ayer, antes de ayer y así, ¿no? Creo que eso, cada uno de nosotros puede hacer un examen y ver cómo está con el Señor. Entonces, vamos a seguir estudiando el capítulo, y habíamos estado viendo en los versículos 29 al 31, vimos 4 partes acerca de la gran tribulación y la segunda venida. Esta sería la quinta parte de este tema central de los capítulos 24 y 25, que es preparados, velando, orando y trabajando, ¿sí? Esta sería la parte número 25. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a ver el versículo 31. Vamos a avanzar un poquito más y veremos el versículo 31. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí brevemente en este pasaje, en estos 3 versículos? Bueno, la tribulación creciente en la era evangélica. Ya hemos hablado de esto. La era evangélica comprende todo el tiempo de entre la primera venida de Cristo, ¿no? Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión en gloria, hasta la segunda venida de Cristo en gloria con sus ángeles, como veremos a continuación. Eso es la era evangélica, y esa segunda venida va a marcar el fin del siglo presente, del tiempo presente, y ese va a ser el comienzo del siglo venidero. Así es como lo llama la Biblia, ¿no? El domingo veíamos un pasaje que habla de esa forma, cuando estábamos viendo Efesios 1, y dice: no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. No solamente en el siglo presente, que nos toca vivir, y en el cual estamos recorriendo ese tramo que inauguró la obra de Cristo, allí cuando cesó el sacrificio, y Cristo nos envió a predicar el Evangelio a toda criatura, cuando Él vino y con su obra ató al hombre fuerte, ¿verdad? Y por medio del Evangelio nos da el poder para saquear la casa de Satanás, y por medio del poder del Espíritu Santo salvar a todos los que creen en Cristo. Esta es la era evangélica por excelencia, ¿verdad? Esto es lo que el Señor ha preparado, y esto va a terminar con su segunda venida, y ahí empieza el siglo venidero. Hemos visto también aquí en estos versículos 29 y 30 las señales que acompañarán el regreso de Cristo, ¿sí? Y otra vez,
Hermanos, no hay señales previas del regreso de Cristo. No es que van apareciendo carteles que dicen, ¿vieron? Viene el mundial, le ponen un cartel. Mejor dicho, termina el mundial y al otro día está el cartel. Faltan, ¿cuántos días serían? Como 1500 y pico de días para el mundial que sigue, ¿verdad? Y empiezan a descontar de a uno, minutos, segundos, y así hacen con cada evento. Están por viene un evento y ponen, faltan tanto, y se va achicando. No tenemos tal cosa en las Escrituras, no tenemos forma de hacer eso. Y hoy hablaremos un poco más específicamente de eso. Entonces, las señales de las que hablamos y las que hemos visto en este pasaje son señales que acompañan el momento de la venida de Cristo. No son señales previas, no son anuncios previos, sino que son señales que van a ocurrir al mismo tiempo en el cual el Señor descienda en gloria a buscar a los suyos y a traer juicio sobre el mundo impío. No más tiempo, no hay lugar para más. Entonces, vamos a leer nuevamente el texto 29 al 31, que dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces hoy vamos a ver la quinta parte de la gran tribulación y la segunda venida. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude en este tiempo. Amado Padre, te damos muchas gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo, por la salvación que nos has dado en Él. Gracias porque cuando Él se fue envió el Consolador para que more en nosotros, para que nos enseñe toda la verdad, para que nos recuerde tus palabras, para que nos ayude a entender tu mensaje, a conocer tu mente y tu corazón, Señor. Te agradecemos por darnos este gran privilegio, este don de gracia que hoy podemos disfrutar y que colma nuestros corazones con fe y esperanza y que nos hace regocijarnos en tu amor tan grande que nos has mostrado. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos como hermanos venir a buscarte, y eso es lo que deseamos en este tiempo, Señor, que sea tu palabra la que habla en nuestros corazones, la que siempre, como tú dices, cumpla su propósito, que no vuelva vacía. Mi Padre, te ruego que me ayudes a mí, que voy a tratar de comunicar el texto, que me des sabiduría y que me des poder de lo alto. Solo tú puedes llevar el mensaje a los corazones, Padre, y es lo que te quiero rogar en este tiempo, que me ayudes, que tu iglesia seamos edificados, Señor, y que aquellos que no te conocen vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados y a buscar por fe la salvación. Te agradecemos, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué podemos decir para empezar este texto, este versículo 31, más que lo que Pablo le decía a los corintios? No, dice el Señor viene, o él usa una palabra que es Maranata. Maranata, eso significa, Maranata significa el Señor viene, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener bien en mente, hermanos, durante este tiempo, porque el Señor viene. ¿Y qué es lo que vemos acá en el versículo 31? A continuación de lo que ya hemos explicado con versículos 29 y 30, encontramos cuál es la acción de la venida, cuál es la acción que se produce en la venida de Cristo. Hemos visto antes las señales, hemos visto cómo Él desciende en gran gloria, cómo eso marca el final de esta era presente, y lo que vamos a ver unido entre el versículo 30 y el 31 es la acción que conlleva la venida de Cristo, que es lo que Él hace en ese momento que viene. De hecho, Cristo en sus enseñanzas ya lo fue mostrando, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, cuando vemos las parábolas. Este es un pasaje
Yo animaría a que lea todo el capítulo, ¿verdad? Empezando con la parábola del sembrador y con la explicación de por qué él habla en parábolas y por qué otros no podían entender. Y cuando Cristo le dice a los discípulos, bueno, a ustedes les he dado que entiendan estas cosas y a otros no. Y a ellos les explica la parábola del sembrador y muestra la vida del cristiano, ¿no? Y luego complementa esto con otras parábolas. Y ahora enseguida vamos a verlo brevemente, pero quiero recordar la explicación de la parábola del sembrador. Dice en el versículo 18, oíd pues vosotros, porque a ustedes les he dado la parábola del sembrador. Esta es la explicación del mismo Cristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, cuando alguno escucha el evangelio y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ese tropiezo y ese apartarse termina mostrando que esa persona realmente no es del Señor. Puede haber ido a una iglesia, puede haber, entre comillas lo digo, hecho una oración, puede haberse manifestado como cristiano, puede haber andado un tiempo con el Señor, pero si las aflicciones y las cosas de este mundo lo terminaron apartando del Señor, es porque esa persona nunca fue del Señor. ¿Por qué? Porque el momento de aflicción, el momento de angustia, el momento donde puede haber tropiezo, es el momento donde el cristiano da fruto para la gloria de Dios. Ese es el momento donde el cristiano está firme por la gracia de Dios y le da la gloria en medio de esa situación que Dios le pone por delante. Una explicación más, por ejemplo, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, escuchan el evangelio, también lo pueden recibir con gozo, también están contentos, también a veces empiezan a congregar, pero la palabra no da fruto de salvación en sus vidas y no hay fruto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en otro lado, está en el afán de este mundo, en la riqueza de este mundo, en las cosas de este mundo de cada día. Están afligidos y angustiados por lo que pasa cada día, por sus necesidades, por sus deseos, por sus metas, por sus logros, etcétera, etcétera, y eso hace que la palabra sea infructuosa y que no dé fruto para la gloria de Dios. Y luego de ver estas tres tipos de siembra que corresponden a tres tipos de personas que tienen apariencia de cristianos pero que realmente no lo son. ¿Sí? Esa es la interpretación correcta de la parábola. Estas tres primeras siembras son personas que aparentan ser cristianos pero que realmente no lo son porque no han dado fruto. Y hermanos, si usted siembra algo es porque espera cosechar algo, ¿verdad? Si usted siembra algo es porque espera tener algo de esa semilla, espera que haya un fruto. Esa es la realidad. Con alguna razón nosotros sembramos, ¿verdad? Y mucho más el que trabaja en el campo, que es el ejemplo que está dando Cristo. Ahora, si usted echa semilla y esa semilla no da ningún tipo de fruto, es evidente que esa semilla no era buena. No era buena. Entonces va al cuarto tipo de siembra y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Este es el cristiano, este es el que oye la palabra, este es el que Dios salva, el que se convierte y el que empieza a vivir en este mundo y a dar fruto para la gloria de Dios. A continuación está la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sabe cuál es la característica o diferencia del trigo y la cizaña? Porque en apariencia son iguales. Entonces, ¿qué se hace? Dice: ¿querés que arranquemos la cizaña? No, déjalo para el día de la siembra, el día de la siega, perdón. ¿Por qué? Porque cuando el trigo se carga de fruto, ¿qué es lo que hace el trigo? Se inclina por el peso del fruto. ¿Cómo sigue la cizaña? Parada. Porque no tiene peso, porque no hay fruto, ¿verdad? Entonces es fácil distinguirlo. El que tiene fruto se diferencia del que no tiene fruto. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, claramente dice el Señor. Dice el versículo 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí hace una diferencia y la explica en el final de este capítulo, perdón, el final no, versículo 40.
Bueno, leamos del 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y escuche, porque este es el lugar a donde vamos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otro más, porque después dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un día que está establecido por Dios en la venida de Cristo, que es para juicio y es para que los suyos vayan a su granero, para que los peces buenos entren a su mesa, ¿verdad? Pero los peces malos y la cizaña será atada en manojos y será echado fuera, será echado en el lugar que es el lloro y el crujir de dientes, y eso habla del juicio. Entonces, habiendo visto este panorama brevemente, volvemos a Mateo 24 y encontramos exactamente lo mismo. Cuando leemos el versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, hermanos, es el día de la venida. Es el día que Cristo ha vuelto como Él prometió. Es el día que Él vuelve en las nubes como cuando se fue. Es como cantábamos hoy, ¿no? Jesús vendrá. Esa tiene que ser nuestra esperanza, ese tiene que ser nuestro anhelo. El Señor vuelve. El Señor vuelve. Entonces, ese día que el Señor vuelve es el día que ocurren estas cosas. Es el día que Él viene a buscar a los suyos y a condenar a todos los que no creyeron en Él ni se arrepintieron de sus pecados. ¿Qué encontramos aquí? Miren, algunas características que vemos en esta acción que se desarrolla. Dice el versículo 31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Precioso, ¿no? Con gran voz de trompeta. No solamente un sonido de trompeta, como no me pregunte cómo va a ser, no me pregunte la marca de la trompeta, no empecemos a todos esos detalles que no tienen ninguna importancia, mis hermanos. Lo que quiere decir esto es que va a haber un gran sonido audible, como un llamado del Rey a sus escogidos. Es un llamado donde Él está diciendo: aquí viene el Rey. Hermanos, con gran voz de trompeta dice: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ¿qué características vemos? Miren, primero encontramos que hay participación de los ángeles, encontramos que está el sonido de la trompeta, encontramos que ocurre la reunión de los escogidos y encontramos que es el juicio de los incrédulos. Aunque no lo tengamos directamente aquí en el versículo 31, pero es lo que vimos también en Mateo 13. Encontramos eso. Esas son las cosas que van juntas en su venida. Esto está unido, mis hermanos, en un solo evento. Esto no está separado ni por 3, ni por 7, ni por 10, ni por 100, ni por 1000 años. Esto es algo que ocurre en un solo evento, con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, escuchen la trompeta, porque el Salvador viene. Es el Salvador el que está en camino. Es como dice Apocalipsis: Él es el que está viniendo. Es el que está viniendo. ¿Por qué, hermano? Porque el día Él ya lo dispuso. Él le ha puesto un día, lo ha marcado, y nosotros vamos hacia ese día. No sabemos cuándo es ese día, no sabemos en qué momento será, pero sí sabemos que cada hora, cada minuto que pasa, nos estamos acercando a ese día y el Señor está viniendo a nuestro encuentro. Ese va a ser el día en que Él ya terminó de preparar las moradas y que va a venir a buscar a los suyos para que estén con Él eternamente. Mis hermanos, este pasaje que estamos leyendo no es un pasaje de controversias, hermanos, no es un pasaje de disputa, no es un pasaje para pelear, todo lo contrario, mis hermanos. Este es un pasaje que habla de unidad, que habla de comunión, es un pasaje que habla de un gran consuelo para nuestras almas.
Es un pasaje donde se unen la fe, la esperanza y el amor de nuestro Señor para saber con certeza que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que el Señor viene. Y ese día se acerca, mis hermanos. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano, no es en vano. Está preparado, velando, orando y trabajando, porque el Señor viene. Jesús declara en este punto, mis hermanos, y lo hago a modo de aclaración, todavía está aclarando con esto las señales que son inequívocas de su venida. O sea, Él está aclarando aquí las señales de su venida. Recuerden que Él les había dicho a los discípulos presentes que no iba a pasar esa generación hasta que ocurriera el juicio sobre Jerusalén, ¿verdad? Y les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando ustedes vean, como lo dice Lucas, los ejércitos rodeando Jerusalén, les dijo, huyan, ¿verdad? Entonces Él empieza a explicar, porque no crean que esa es mi venida, y empezó a explicar todas las características de la venida. Entonces Él está haciendo estas aclaraciones todavía. Él está diciendo, hey, estas son señales inequívocas de mi venida, no de la destrucción en Jerusalén. Por eso tienen que huir cuando pasen las señales que sí les dije que van a ocurrir por la destrucción de Jerusalén. Entonces no lo confundan, ¿verdad? Entonces Él está declarando su plan eterno para el fin de este siglo y está declarando la reunión de los suyos en gloria. ¿Se da cuenta que es un pasaje de comunión? Mire, hoy yo no sé quiénes son los hijos de Dios realmente, yo no veo los corazones. Si usted me dice yo soy un hijo de Dios, yo se lo acepto. Yo se lo acepto. Y espero que podamos gozarnos juntos en el Señor, que podamos servir juntos al Señor y que podamos hacer aquello para lo que el Señor nos escogió y nos puso, que llevemos mucho fruto, ¿verdad? Y si usted es el Señor y si yo soy el Señor, ¿qué es lo que podemos tener por seguro? Que vamos a caminar juntos, que nos vamos a gozar en el Señor, que vamos a disfrutar de servirle, que nos vamos a animar los unos a los otros, que nos vamos a edificar mutuamente, que nos vamos a apoyar cuando uno está más débil que el otro, que nos vamos a sostener. Es maravilloso. Y el Señor dice que ese día, más allá de la apariencia que solo ven los ojos humanos, Él dice que va a reunir a sus escogidos. Es un pasaje de comunión, ¿se da cuenta? Es un pasaje donde todas estas divisiones que hoy hacemos como hombres, de todas estas separaciones mundanas y terrenales, se van a terminar. El cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo, sin hipocresía, sin falsedad, sin engaño, sin apariencia, va a ser unido definitivamente a su Señor. Es maravilloso, hermano. Y así estaremos para siempre con Él. Y ahora vamos a ver ese pasaje. Entonces, hermanos, Él está declarando, porque esto es lo que Él planeó desde la eternidad. Esa reunión con los santos, todos unidos en gloria, en Cristo. Esto, hermanos, tiene que traer a nuestros corazones consuelo, esperanza. Y así, hermanos, Él diferencia las cosas de las señales que Él declaró del juicio a Jerusalén, ¿no? Como mencioné recién, la abominación desoladora, los ejércitos rodeando, para que huyan, esa generación presente, esa generación que estaba escuchando este sermón, ¿verdad? Y lo diferencia de su venida en gloria, repentina, sin relación con el pecado, para salvar a los suyos y juzgar a los impíos. Hermanos, se tocará trompeta y todo ojo le verá. Nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros podemos hacer un festín con la palabra, hermano, porque podemos ir a cada uno de estos pasajes. No hay tiempo, no me daría el tiempo. Podríamos estar acá horas y horas y horas hablando de continuo y seguiríamos acá y nos gozaríamos en el Señor. Y hasta creo que nos daría ganas de hacer las enramadas, ¿no? Como decía. Y seguir ahí, porque tenemos toda la revelación, hermano. Y podemos interpretar las Escrituras con las Escrituras y podemos ver cómo el Señor lo anunció antes, cómo lo anunció el mismo Señor Jesucristo, cómo lo anunciaron los apóstoles después, y encontrar que siempre ha sido lo mismo. Poder unir todo y poder unir las partes, ir viendo los detalles e ir gozándonos en todas esas cosas que el Señor promete. Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Eso es lo que queremos hacer. Aquí no dice el texto, todo ojo le verá. Pero sabemos que dice Apocalipsis, que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y que se va a tocar la trompeta. Uy, cuántas veces dice, hermano, la Escritura, que se va a tocar la trompeta.
¿A qué le suena eso, mis hermanos? ¿Le suena a algo silencioso? No me suena como algo silencioso, ¿verdad? No voy a decirlo del silbato. Hermanos, esto que está hablando aquí es un evento audible y visible para toda la tierra. Audible y visible para toda la tierra, con claras diferencias a favor de los creyentes. Lo que el Señor está declarando aquí es claramente a favor de su pueblo. Es el día que se van a hacer todas las promesas realidad. Es el día que se termina la aflicción, la angustia, la tribulación. Es el día que empieza el reposo y el descanso eterno. Este es el día del Señor, mis hermanos. Es el día que Él preparó para aquellos que hoy estamos atribulados por este mundo que es enemigo de Dios. Por eso Cristo lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mismo pasaje dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo vencí al mundo. Yo sé lo que ustedes van a pasar, pero también sé lo que tengo preparado para ustedes. Y ese día que yo venga a buscarlo, van a disfrutar de todo eso por la eternidad. No se preocupen. Vivan para mi gloria. Vivan haciendo lo que tienen que hacer. Vivan siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechen el tiempo. Denle la gloria en cada paso que dan, en cada decisión que toman, en cada acción que emprenden. Porque este día va a llegar y nos gozaremos unidos por toda la eternidad. Se terminará la tribulación, hermanos. Este evento que está describiendo aquí el versículo 31 es el denominado arrebatamiento de los santos. Sí, a mí no me gustan mucho los títulos, creo que lo saben. Pero cuando le hablen del arrebatamiento o algo así, a veces hay algunos errores, ¿no? Hay personas que por ahí piensan que nosotros no creemos en el arrebatamiento. O piensan que los amilenialistas, y perdónenme por usar estas etiquetas, no creen en el milenio, porque dice amilenialista, o sea, sin milenio. Pero es un error. Es más, hasta la etiqueta está mal puesta. Porque sí creemos en el milenio. Y sí creemos en el arrebatamiento. En el arrebatamiento bíblico. En lo que la palabra dice. Sin agregar, sin quitar. Sin poner cosas que no están. Sin hacer que la Escritura se choque. Porque tenemos que hacer que la Escritura se choque para poner cosas que no están. Y eso es un problema, mis hermanos. Eso es un problema bien grave. Bien grave. Porque hasta la palabra tiene una maldición para los que hacen esto. A mí me da temor. Me da temor salir del texto. Me da temor poner en el texto. Me da temor esconder el texto o partir el texto. Me da temor, mis hermanos. Porque Dios es santo, su palabra es santa. Es acrisolada, mis hermanos. ¿Quién va a poder ir en contra de Dios y salir indemne? Nadie. Nadie. Entonces, ¿por qué no gozarnos con lo que Él nos ha dado? Con lo que Él nos dejó escrito, con sus verdades, con sus promesas. Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Este pasaje está hablando del arrebatamiento. Ahora quisiera ver los detalles de eso. Esto ha sido anunciado, hermanos, este día ha sido anunciado a lo largo de todas las Escrituras. Usted lo va a encontrar de muchas maneras. Lo va a encontrar como el día de Dios, como el día de Jehová, como el día del juicio, como el día de la ira, etcétera, etcétera. De un montón de formas, pero ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el día que el Señor viene. Es un buen ejercicio. Vaya leyendo su Biblia y vaya marcando todas las veces que aparece esto. Y se va a encontrar con una unidad en las Escrituras que es preciosa. Lo va a animar, lo va a consolar. Este evento, hermanos, ha sido prefigurado en otras ocasiones, como en el diluvio y como en Sodoma y Gomorra. Creo que todos conocemos la historia del diluvio y la historia de Sodoma y Gomorra. Los cuales, hermanos, el mismo Cristo compara los tiempos de esos juicios de Dios con lo que está compartiendo aquí. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 36, tal vez en un par de semanas empecemos con este pasaje, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, acompáñenme a Lucas.
Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Dice el versículo 22: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que al fulgurar, o sea, le dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque la venida, cuando venga Cristo, va a ser como un relámpago, ¿sí? Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y vuelve, ¿no? Y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjese, ¿qué es lo que dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo podemos? Una sola palabra para definir este versículo es indiferencia. El mundo va a ser indiferente a Dios. No quiere saber nada con Dios, es indiferente al mensaje del Evangelio, rechaza el mensaje del Evangelio, no quiere saber nada con eso, no quiere escucharlo. Le parecen pavadas, se burlan de estas cosas, como dice 2 de Pedro 3, y niegan voluntariamente que Dios ya haya traído un juicio sobre el mundo. Lo niegan voluntariamente, aunque las pruebas físicas e históricas lo demuestran, pero lo niegan. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, otra vez, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, estaban ocupados en sus propias vidas. Ni siquiera estaban pensando en el Señor. Estaban viviendo totalmente ajenos de Dios y de la esperanza. Sin Dios y sin esperanza del mundo. Viviendo según los designios de su propio corazón. Ocupándose en sus vidas. Hermanos, ¿está mal comer, beber, casarse y darse en casamiento? No, de ninguna manera. De ninguna manera está mal. Esas cosas son cosas habituales de la vida. El problema es cuando esas cosas habituales de la vida se vuelven nuestra vida y nos hacen olvidar de quién es nuestro Creador. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, cuando venga este día, ¿qué es lo que va a haber en la tierra? Indiferencia al Señor. Más, dice un poquito más adelante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Ahora fíjese el versículo 29. Mas el día que Lot, esto es muy importante, dice, mas el día que Lot, ¿qué dice? Salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Apocalipto, sea revelado. El Hijo del Hombre aparezca. Ese día va a ser así. Pero ¿cuál es la diferencia bien marcada? ¿Qué dice de Lot? Cuando Lot salió, vino el juicio. Cuando Noé y su familia estaban en el arca seguros y Dios cerró la puerta, vino el juicio. Y tal vez muchos procuraron entrar en el arca, yo no lo sé. Era el único que flotaba. Yo no lo sé. No sé cuántos habrán ido a golpear, desesperados. No lo sé, no lo puedo ni imaginar. Pero lo que sí sé es que cuando Dios cierra una puerta nadie la abre. Y eso prefigura también ese día final, donde se terminará la oferta de gracia que Dios está haciendo hoy por el Evangelio para creer en Cristo y tener la salvación eterna. Y empezará el tiempo del juicio. Y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. En estos dos casos que Cristo mismo marca, primero Dios puso a salvo a los suyos y luego ejecutó el juicio. Y estos llegaron a ser, hermanos, ejemplos y prefiguración del juicio final en todas las Escrituras. En todas las Escrituras. Dios cerró el arca, los ángeles sacaron a Lot. ¿Recuerdan? No salió solo. Vino los ángeles y sacaron a Lot. Es maravilloso, hermano. Una y otra vez, Dios actuando de la misma forma y mostrando lo que Él iba a hacer. Y en los dos casos, luego de esto, de que los suyos estaban seguros y a salvo, vino la destrucción y el juicio por el pecado que había llegado hasta su colmo. ¿Se había colmado la maldad? 2 de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿sí? Aquí hay otro más, y agrega: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea que se anunció lo que Dios iba a hacer, y ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, no hicieron ningún preparativo, ni le dieron una mano a Noé, ni vinieron a esperar ese momento al lado de Noé para estar a tiempo y subir al arca. No, de ninguna manera. Pero Noé fue pregonero de justicia y anunciándole a todos: de aquí a 120 años el Señor va a destruir la tierra con un diluvio. Andá, Noé, jamás cayó una gota de agua del cielo. No te creemos. Bueno, no importa si crees o no, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor no está pidiendo autorización, Él está anunciando lo que va a hacer. Y así como Noé fue un pregonero de justicia, hoy nosotros somos pregoneros del Evangelio de Jesucristo, para que todos sepan que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justicia este mundo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, para todos los que viven impíamente, para todos los que viven como si Dios no existiera, para todos los que dejan a Dios de lado en sus vidas, lo que tienen que saber que Dios ha dado estos ejemplos para que sepan lo que Él va a hacer y para que sepan cuál es la seriedad. Porque en aquel momento fue en una ciudad, en Sodoma y Gomorra, pero la próxima vez el mundo va a ser destruido por fuego, pero va a ser todo el mundo, no solamente una ciudad. O si quiere llámelo la Gran Babilonia, pero va a ser todo destruido. Y dice el versículo 7, escucha, porque esto es constante, esto tiene que darnos consuelo. Y libró al justo Lot. Él trajo juicio, pero libró primero al justo Lot. Dice: abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Una conducta totalmente pervertida, y especialmente en el aspecto sexual. Estaban totalmente corrompidos, totalmente pervertidos. Cualquier parecido con la realidad de hoy día, y usted lo encuentra, sepa que el día de la venida de Cristo, los tiempos en el mundo van a ser como eran en Sodoma y Gomorra. La perversión sexual está llegando a unos límites, hermanos, que no alcanzan a nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestro entendimiento y va a seguir en crecimiento. ¿Usted se acuerda el día que llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra? Y estaban en la casa de Lot, y vinieron todos los hombres de la ciudad, dice, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Qué querían? Querían sacar a los ángeles para tener con ellos relaciones sexuales. Los querían conocer, bíblicamente hablando. Sacarlos para que los conozcamos. Todavía no puedo entender a Lot, ¿no? Tengo 2 hijas vírgenes, se las doy a ellas, pero no toquen estos varones. Totalmente corrompido, mis hermanos. Es lo que se está viviendo hoy día. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y hermanos, espero que si Jesús es nuestro Señor, nosotros también estemos abrumados de esta misma manera por lo que pasa a nuestro alrededor. Porque lamentablemente lo que se ve hoy en la iglesia de Cristo es una iglesia más unida al mundo que separada de Él. Es una iglesia que no está abrumada por esa nefanda conducta, sino que comparte esa nefanda conducta, que se goza en esa nefanda conducta. Bueno, Lot era justo y estaba abrumado por esa nefanda conducta. Estaba abrumado de tal forma que buscó a Dios y Dios lo conocía. Y cuando llegó el día del juicio, Dios lo sacó primero a él. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y se afligía su alma, porque su alma era justa.
no soportaba ver el pecado, no soportaba compartirlo. Dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque Dios no lo juzga ahora. No, quédese tranquilo. Él estableció un día en el cual va a juzgar. A Dios no se le escapa a nadie. Dios nunca llega tarde. Él estableció el día. Estamos en el tiempo de su longanimidad, de su paciencia para con los hombres que le son enemigos, que le son contrarios. Y Él con paciencia está esperando que los suyos se arrepientan de sus pecados y vengan con fe en Jesucristo para la salvación eterna de sus almas. Que muestren que la palabra llegó a sus corazones y que dan fruto para salvación, para la gloria de Dios. Y que ya no viven como vivían antes, sino que ahora buscan a Dios y buscan hacer lo que le es agradable a Él, porque saben que en Cristo está la gracia de Dios manifestada, y por ese mismo testimonio de la gracia de Dios manifestada, Cristo muerto, sepultado y resucitado, esa es la prueba de que hay un juicio por el pecado y de que ese día está establecido, y que Cristo vino y murió en la cruz en el Calvario para librar a los justos de ese día, para librar a los que creen en Él de ese día de juicio. No vino para establecer una religión, no vino para que nosotros aprendamos buenos modales, mis hermanos. Él vino para salvar, vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para compartirnos esa vida indestructible que Él tiene. Vino para darnos vida eterna, para que conozcamos a Dios, para que dejemos de vivir impíamente, para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, aguardando con esperanza la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la forma de vivir del creyente, esa es la forma de vivir de Noé, esa es la forma de vivir del justo Lot. Oh, Dios sabe, claro que Dios sabe. El detalle, hermanos, más claro de la esperanza, la parte más clara y más detallada de la esperanza, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4. ¿Cómo se fue el tiempo, hermano? Primera Tesalonicenses 4. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano? Bueno, para compartir consuelo, lo que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es contarle a los hermanos en Tesalónica los detalles de esto que estamos viendo en el versículo 31 de Mateo 24. Comparte los detalles. Entonces, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Si vemos la secuencia en Mateo, en el versículo 29 veíamos la peor tribulación de todos los tiempos y cómo todo lo conocido se conmueve. Cuando llegábamos al versículo 30 veíamos la venida de Cristo con poder y gran gloria. Y en el 31 veíamos cómo Él envía a los ángeles con voz de trompeta a reunir a los suyos de los cuatro vientos. Esa es más o menos la estructura de lo que estábamos viendo ahí en los versículos 29 al 31. Ahora, fíjese el detalle de los santos, eso lo encontramos aquí, con mayor detalle y claridad. Por ejemplo, el versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él les dice: no quiero que ignoren, hermanos, ¿sí? Para que estén sin tristeza y para que tengan esperanza. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Esta palabra acá, cuando habla de los que duermen, está hablando de aquello, como vamos a ver en el contexto de los próximos versículos, son los que murieron en el Señor. Y en una forma dulce de decir, en vez de decir de los que han muerto, dicen de los que duermen, ¿sí? Ya hemos hablado de esto. Entonces dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Si no ignoran, entonces no se van a entristecer como los otros que no tienen esperanza, que ignoran esta verdad. El paganismo no daba solución a nadie en aquellos tiempos ni en estos tiempos de lo que pasa después de la vida.
No daba ninguna solución, no había ninguna esperanza. Es como decir, bueno, ya está, terminó, no hay nada más que podamos hacer, lloren tranquilos y lamenten porque esto se terminó acá, ¿verdad? Ahora dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. ¿Por qué? Entonces lo vemos en el versículo 14. Ahí encontramos la esperanza. La explicación, fíjense en eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos en el Evangelio, si creemos en el objeto de nuestra salvación, si creemos en la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, si nosotros creemos que Él fue puesto en la cruz por la voluntad del Padre y que fue cargado con todos nuestros pecados y que recibió el castigo de nuestra maldad y que fue muerto bajo la ira del Padre, si creemos que Él murió en esa cruz sufriendo nuestro infierno para satisfacer la justicia de Dios, para pagar todas nuestras deudas y para pagar todos nuestros pecados, si nosotros creemos que en esa cruz Dios demostró su inmenso amor, que Dios demostró su misericordia, que Dios demostró su justicia y que Dios demostró su compasión para con los que se pierden, si nosotros creemos eso, pero no solamente si creemos en esa historia, si nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, que los pecados que Él llevó fueron nuestros pecados, que la ira que Él soportó es la ira que nosotros teníamos que soportar por toda la eternidad. No alcanza solamente con conocerlo, no alcanza solamente con saber la historia de memoria, no, nosotros tenemos que creer en nuestro corazón y vivirlo cada día, que Él murió por nuestros pecados. No murió por el pecado de los demás, no murió para hacer una historia nueva. Él murió por mis pecados. Él murió para pagar mi maldad. Él pagó con su sangre la deuda que yo tenía con Dios. Él clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que me eran contrarias y despojó a todas las potestades y mostró su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, muriendo en esa cruz en el Calvario. Yo tengo que creer que Él lo hizo por mí. Mi fe tiene que estar puesta ahí, tengo que ver a Cristo y tengo que derramar lágrimas por mi pecado y tengo que derramar lágrimas por ver a mi Salvador muriendo. No es solamente conocer la historia, es creerlo en el corazón. Porque no solamente Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó de los muertos, al tercer día Él resucitó. Y eso es a lo que se refiere Pablo aquí cuando dice, porque si creemos, si es nuestra fe que Jesús murió y resucitó, no solamente que murió, porque si Él hubiera muerto y no hubiera habido resurrección, entonces no tendríamos esperanza, todavía estaríamos en nuestros pecados, pero Él se levantó de los muertos y esa fue la prueba que Dios dio de que Él aceptó la ofrenda por el pecado, de que su justicia estaba satisfecha. Y esa es la prueba que Él le dio a todo el mundo, que hay un día establecido por Dios para juzgar con justicia a todos los que no creen en Él. Entonces Pablo les dice a los hermanos, ¿por qué no tenemos que tener tristeza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora esto es maravilloso, hermano. ¿Creen esto? Bueno, de esa misma forma, con esa misma fe, tienen que saber que Dios va a traer con Él a los que durmieron en Él. A los que durmieron, a los que murieron confiando en Cristo. A los que murieron con su fe puesta en Cristo. Ustedes tienen que saber a ciencia cierta que el Señor va a venir y cuando Él venga, todos los que tienen su fe puesta en Él van a ser reunidos con Él. Van a ser reunidos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oh, los Espíritu de los santos hechos justos, ¿no? Allí en la Jerusalén celestial. Van a venir y se van a encontrar con sus cuerpos. Es lo que dice 1 Corintios 15. Guarde ahí porque ya volvemos. 1 Corintios 15. Versículo 20 dice, bueno, como contrario a los que creían que no había resurrección, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron
es hecho. Fíjese, está hablando el día de la resurrección de Cristo. ¿Primicia de qué? De los que durmieron, ¿sí? Y eso habla de los santos de todos los tiempos, de los santos del Antiguo Testamento también, y de nosotros mismos, de los santos de todos los tiempos. Él es primicia de los que durmieron. Todos nosotros todavía no dormimos, y tal vez el Señor venga mientras estemos vivos, pero Él va a venir con todos esos santos, con todos juntos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. Estamos hablando de la resurrección en gloria, ¿sí? Y a continuación de eso dice luego el fin, o entonces el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces vemos dónde está la esperanza. Bueno, voy a hacer un par de versículos más y terminamos, hermano. Dice así el versículo 15. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, sin ventaja, no hay ninguna ventaja aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire que claro que es el apóstol, ¿no? ¿Cómo lo hablamos? En palabra del Señor, no palabra de hombre, no promesas humanas. Esto es lo que el Señor dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y hace la aclaración, ¿sí? Eso que está entre dos comas, como siempre decimos, es una posición explicativa, que está dando mayor claridad sobre lo que se acaba de decir, que nosotros que vivimos, cuando Pablo escribió esto estaba vivo, pero no sabía el tiempo ni la hora, ¿verdad? Entonces dice, aclara enseguida, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, Él no quedó hasta la venida del Señor, nosotros todavía estamos, tal vez hasta la venida del Señor. Pero fíjese lo que dice el final del texto, dice, no precederemos a los que durmieron. No vamos a aventajar a aquellos que durmieron antes que nosotros. Tengan esperanza, tengan consuelo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es que se mueren y quedan en el olvido, no es que se mueren y ya no hay esperanza, no es que se mueren y se terminó. No, nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos en aquel que es la resurrección y la vida, en el que todos los que creen, aunque estén muertos, vivirán, y que hoy están viviendo con Él, mis hermanos. Entonces dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Y aquí tenemos el paralelo con el texto nuestro, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esto tenemos que verlo separado, hermanos. Dice con voz de mando. Por un momento acompáñenme a Juan 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 21, dice así. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchen. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Bueno, es el único que tiene vida en sí mismo, mis hermanos. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y escuche, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto nos sitúa en un solo lugar, hermanos, en una sola resurrección. Dice, es un momento en el cual van a oír su voz y unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. No dice que unos van a resucitar para vida eterna ahora y otros resucitarán para condenación eterna unos 1000 años después. No dice eso el texto, hermano. Y sería injusto que nosotros hagamos ese cambio aquí. Entonces Él da vida por medio del Evangelio, por medio de su voz a todos, pero también viene un día en el cual todos los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación. Voz de mando, la voz del Señor, ¿sí? La voz del que manda, del que está a cargo. Y también dice con voz de arcángel, lo habíamos visto allí, cuando dice que los ángeles tocarán trompeta. Voz de arcángel, sus ángeles están unidos a Él en su venida. Dice, y con trompeta de Dios. Tengo varios textos para ver, hermanos, pero los vamos a dejar para la próxima. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán de primero. Se anuncia su llegada, se toca la trompeta, viene Él, y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. Estaremos los que estamos vivos, pero aquellos que murieron, aquellos que nos precedieron en ir al encuentro del Señor, se encontrarán con sus cuerpos glorificados. Esos cuerpos saldrán de las tumbas y se encontrarán con ellos que están en la presencia del Señor, vendrán con Él. Y entonces se unirán una vez más a sus cuerpos y esos cuerpos serán glorificados y nosotros los que estemos aquí seremos transformados y tendremos también los cuerpos glorificados y así estaremos siempre con el Señor. ¿De dónde lo va a llamar? De los 4 vientos. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces viene el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan, ¿verdad? Reciben sus cuerpos glorificados, nosotros que estamos vivos somos transformados, o sea, recibimos el cuerpo glorificado para ir al encuentro con el Señor. Y una vez que vamos al encuentro con el Señor, dice el texto, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no en el aire, mis hermanos, sino que esa reunión será definitiva. Tendremos los cuerpos glorificados y será la unión definitiva con el Señor y para siempre con Él. Cuando venga en su parusia, ¿no? Cuando Él se manifieste en la venida del Señor. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, mis hermanos, se ha ido la hora. Créanme que tengo mucho más para compartir, lo vamos a seguir viendo. Esto sigue hasta el capítulo 5, versículo 10 y otros pasajes también. Quisiera terminar diciendo que las promesas del Señor son seguras y son firmes. Que el Señor dijo que vendrá y que va a venir. Así como vino la primera vez cuando lo había prometido, así también va a venir la segunda vez. Los que estén en Cristo van a estar con Él por toda la eternidad. Pero si no estás en Cristo, ese mismo día será el día de condenación por toda la eternidad. Prepárate para el encuentro con tu Señor. No te pregunto si tienes religión, no te pregunto si vas a alguna iglesia. Te pregunto si tu fe, si tu confianza está puesta totalmente en la obra de Cristo y si tu vida es un reflejo de esa obra, porque ha habido un cambio, porque eres una nueva criatura y porque estás dando fruto para su gloria. ¿Cuál es tu condición en esta noche? Yo no lo sé, pero Dios ve los corazones y el día está establecido. Nos acercamos a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos ahora. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y el consuelo que nos das a través de ella. Te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir para ti, Señor, a examinarnos y a prepararnos cada día para vivir para tu gloria, a servirte, a honrarte en todo lo que hacemos y decimos. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a
hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Mi Padre, te ruego por aquellos que no te conocen, te ruego que tengas misericordia y que les salves, para que ese día glorioso en el cual tú vengas y nos reunamos contigo para siempre, podamos gozarnos juntos en tu obra y en tu amor por toda la eternidad. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. En su nombre y para su gloria. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con